Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga carrera, más de 47, va para 50 años en el periodismo, el maestro Paco Cruz, autor de libros, le recomiendo sus más recientes libros, como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. También le recomiendo que busque, es más difícil encontrarlos, pero no imposible, libros de referencia, de contexto, que tienen más vigencia que nunca, como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Pues mi querido Paco, en este bello amanecer de la Ciudad de México, frío amanecer de la Ciudad de México, te saludo con mucho gusto y con muchos temas. Muchos apostaban a que se entraba a una fase complicadísima en el Medio Oriente con el ultimátum de Trump de abrir el estrecho de Hormuz, y hoy nos sorprende esta mañana con un mensaje de que hay pues una tregua, por llamarlo de alguna manera, de 5 días para que no haya ataques a la infraestructura energética de Irán, porque hay conversaciones y parece que ahí la llevan. Bueno, al menos lo que dice Donald Trump. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días y buen fin de semana, buen inicio de semana y nos vemos allá en Cuernavaca, tienes razón, el próximo fin de semana, Vicente, pero además temas que son actuales, luego platicaremos de eso, pero mira, todo lo que has mencionado, todo es importante. Déjame nada más entrar primero porque lo pusiste al último a Jorge Romero Herrera. No sé si recuerdes aquel discurso de Santiago Krill Miranda, en el que prácticamente llora. ¿Qué pensaron cobardes que iban a venir a encontrar un partido en el que no hay hombres? El tono, todo me dio la impresión eso de Jorge Romero Herrera, que prácticamente entró a llorar. Prácticamente se copió el tono del discurso de Santiago Krill Miranda, apelando a la sensibilidad pues no sé de quién, Vicente, porque en realidad es un tipo no creíble, así que, pero esa impresión me dio que no encuentra Jorge Romero Herrera, y no lo va a encontrar, ¿va? Es líder del cártel inmobiliario, es su lugar. No encuentra su posición como dirigente, no encuentra el tono, y tanto que este es el relanzamiento del relanzamiento, Vicente. Eso quiere decir que el relanzamiento del iPhone o del iPhone, ¿te acuerdas? Aquel Pro Max 17 no funcionó, no funcionó. Entonces lo que debemos esperar ahora que dentro de un mes se dé el relanzamiento del relanzamiento del relanzamiento. No encuentra su lugar, Vicente, no entiende qué está pasando, no hay algo que no checa, y bueno, no le va a checar nada porque es un mafioso al frente de un partido que intenta salvarse. No sé si le va a alcanzar a Jorge Romero Herrera, supongo que un poco sí, está un poco más arriba por lo menos intención de voto en este momento que el Partido Revolucionario Institucional, pero para mí en este momento la dirigencia de Jorge Romero Herrera es una dirigencia fallida en el que nada encuentran. Entonces, pero bueno, eso hay que esperar, ya lo dijeron que en junio, ¿no? Y lo otro es, mira, yo digo, ¿por qué no encuentra su lugar? Copiaron el modelo de Morena, eso hay que decirlo. Copiaron el modelo de Morena para elegir candidatos. No sé hasta dónde les va a salir. Morena lo tiene muy hecho, esa marca registrada de Morena, pero ya le entraron a eso. Supongo que lo que van a hacer es una especie de simulación, porque así son los panistas, entre militantes externos y sus consentidos, va la cúpula panista, pero eso ya lo iremos más o menos conociendo a partir de junio, cuando arrancan su carrera por las elecciones 2027, que en esencia esto es parte de eso, Vicente, ya treparse a la campaña político-electoral 2027, pero para mí Jorge Romero Herrera está fuera de lugar, no entiende, no sabe, está perdido como está perdido el PAN. Ese es por ese lado. Por el lado de Alito Vicente, pues es un grito desesperado, está buscando que alguien, Jorge Álvarez Maínez, Jorge Romero Herrera, que alguien le haga caso. Está desesperado. Tú recuerdas este fin de semana, y hay que decirlo, la
el Instituto Nacional Electoral dio a conocer una serie de números y estadísticas y porcentajes en el que prácticamente se confirma lo que hemos venido diciendo por más de un año, Vicente. El PRI es un partido que va en picada. Hemos dicho cómo en los últimos años ha perdido más de 5 millones de militantes, pero los números que dio el fin de semana el INE son clarísimos. El PRI pasó de 1.411.889 militantes a 844.000. No se ha detenido su caída. Morena tiene 12.018.076 militantes registrados ante el INE. 9.7 millones más que en 2023, y el PAN reportó 365.457 militantes. Así que Alito está desesperado, Vicente, por quien le haga caso, que le haga caso Jorge Romero Herrera, que le haga caso Jorge Álvarez Maínez, alguien, Vicente. Verdaderamente Alito ya está en el desespero total, Vicente. Está pidiendo que alguien, que alguien le haga caso, Vicente. Yo no lo entiendo, pero bueno, ese es Alito, Vicente. Y además sí, voy a decir algo, tú no lo dijiste así, pero yo lo voy a decir lo que quisiste decir, Vicente. Venga. Que faltó decir, Alito dijo que o quiere agarrarse a madrazos con quien sea. Fíjate, muy decente todavía. Pero eso es lo que quiere Alito, Vicente, que alguien con estos números, ya 89.000 militantes, nada, Vicente, cuando el PRI fue el partido rey. Sí, Vicente. Afiliados. Afiliados, perdón, discúlpame, afiliados, sí. O yo iba a decir militantes registrados, afiliados, pero, y mira, y eso da pie para decir para meter otra cuñita. El Partido del Trabajo, que tanto ha chantajeado a Morena y ha traicionado a Morena en los últimos meses, tenía 457.624 militantes afiliados. Hoy tiene 389.000 y cayó más o menos, o sea, está cayendo igual. No hay razón para que Morena lo tenga que estar aguantando. Y el caso del Partido Verde, en la contienda electoral pasada, en 2023, municipales, claro, intermedias, cerró con 592.000, y en los registros actuales tiene 1 millón. Es el único partido entre Morena y el PT que aumentó de militantes. Así que, ¿para qué quieres al PT? Es un lastre. 468.000 afiliados o militantes registrados en el partido no son nada, Vicente. Es verdaderamente, el PT es patético el PRI, y el único partido que la salva, hay que decirlo, es Movimiento Ciudadano, Vicente. Así que Alito está deseoso de que Jorge Álvarez Maínez le haga caso. Y sí le va a hacer caso, ¿cómo lo ha llamado? Cobarde es lo que menos le ha dicho, ¿no? Entonces, así debemos entender en este momento la política, Vicente, entre machitos, que es Alejandro Moreno Cárdenas, y los machitos del Partido Revolucionario Institucional. O sea, no hay, yo no le veo salida, Vicente. Y el PAN, que no encuentra su lugar, no sabe para dónde va. El relanzamiento del relanzamiento para mí dice mucho y deja mucho que desear, pero bueno, es una, Vicente. Es el nuevo PAN. No es el PAN de Calderón, no es el PAN de Fox, no es el PAN de Santiago Krill, no es el PAN ahora es el PAN de quién. Vicente, ese es el PAN del PAN, ya lo dijiste bien. No sé, no lo entiende, no lo sabe. Se me hace, habría que ver esas personas que fueron, pero bueno, como no estuve ahí, no puedo decir que fueron acarreados, pero lo que vi es que
Jorge Romero Herrera no entiende lo que está pasando con el Partido Acción Nacional, y no lo entiende porque hace mucho perdieron el camino, Vicente. Eso es en el lado, este lado político, antes de que llegue Jaime Hernández. Vicente, finalmente Trump se echó para atrás. Yo era de los que opinaban que estábamos en horas cruciales, en la fase más peligrosa del conflicto, y lo sigo pensando, Vicente, lo sigo pensando, el tipo de misiles que vimos, los ataques de fin de semana a ciudades de Israel, fueron violentos, con misiles que no conocía Estados Unidos, con misiles que no conocía Israel, cuando Donald Trump lanza ese ultimátum de 48 horas al Ayatollah Mojtaba Khamenei para abrir completamente el estrecho de Hormuz, que ayer me aclararon, no es Hormuz, es Hormuz, el estrecho de Hormuz. La verdad es que nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso porque el Ayatollah Khamenei y la Guardia Revolucionaria iraní le respondieron fuerte y confundente. Cualquier ataque a sectores estratégicos, Irán destruirá los sectores estratégicos de Israel. Irán apuntó tiene varios puntos serios, pero para mí los interesantes, así que hicieron a Trump retroceder, fue los amenazas a plantas desalinizadoras. Si Irán llegara a destruir las plantas desalinizadoras, Vicente, se acaba prácticamente el Golfo Pérsico. Se acaba Israel, se acaban todos los países, Vicente, porque dependen del 50 al 85% de las plantas desalinizadoras. Y por otro lado, algo que no se ve, Vicente, algo que no se ve es que por abajo del estrecho de Hormuz cruzan los cables de internet que sirven a todo el mundo, y hasta donde sé, por lo que ha dejado entrever el régimen de Irán, los tiene bien ubicados, sabe a dónde están, y la destrucción de esos cables, Vicente, sería prácticamente la peor caída económica de Estados Unidos. Claro, nos arrastraría a todo el mundo, pero cerrar el estrecho de Hormuz, cortar los cables submarinos de internet, no lo aguantaría Estados Unidos, Vicente. Y Donald Trump sabe que con eso caería, que con eso prácticamente se acabaría, así que tuvo que echarse para atrás. Como dice, mira, yo voy a retomar lo que dice en el chat en vivo Lourdes Amador. Ella lo dice con el caso de Alito, dice, esa telenovela de Alito y Maínez ya la conocemos, es para distraer, no somos tontos. Bueno, pues es el mismo caso de Donald Trump, ¿sí? Ya lo conocemos, ya sabemos lo que está haciendo. Claro, los bombardeos son reales, pero lo que no entiende, Vicente, es que ayer platicaba con Jaime Hernández, tuvo un programa especial, y yo le decía, el problema con el Golfo Pérsico, y ahí incluimos a Irán e Israel, es como un circo de muchas pistas, y no entendemos qué pasa, y lo queremos ver todo junto, pero cada uno es separado. Y para mí Donald Trump termina entendiendo que Irán va en serio, que lo ha hecho en serio, que ha respondido, que Estados Unidos se preparó para una guerra del siglo XX, Irán está como en el siglo 2023, está muchos años adelantados, Vicente, en la tecnología, y tiene que echarse para atrás. Irán es capaz de destruir para siempre Israel, y eso no lo tomaron en cuenta, Vicente. Pero no solo es capaz o tiene capacidad para destruir a Israel, tiene capacidad para acabar con los países del Golfo Pérsico. Así que qué bueno que lo echaron para atrás. Yo supongo, por lo que ha pasado, que Irán va a tomar esta tregua para rearmar su estrategia, no confiando en Trump. Las 2 veces pasadas que estuvieron en negociaciones, Trump bombardeó a Irán, y supongo que Irán debe estar pendiente de que en cualquier momento, tratando de disuadirlos, Estados Unidos puede atacar a Irán. Así que para mí sigue siendo un momento delicado, Vicente, delicado, porque una guerra
total, como la llama Donald Trump, o destrucción total, nos arrastraría a nosotros también, a todo el mundo, no solo a nosotros, Vicente. Así que yo sigo pensando lo mismo. No sé si ya llegó Jaime Hernández, pero ayer tuvimos una charla interesante, Vicente, y Jaime no solo entiende lo que pasa, vivió ahí, fue corresponsal de guerra, Claro. así que tiene un panorama geopolítico bien importante, Vicente. Así es, mi querido Paco. Estamos esperando al maestro Jaime Hernández en cualquier momento. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo ya desde Palacio Nacional, rumbo a la mañanera del pueblo. Desde aquí les pido sus likes. Denle clic al dedito hacia arriba, denle clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Y en el mundo digital, pues hacen la gran diferencia. Por favor, tomen en cuenta esta solicitud que le hago, esta petición de todos los días. Dele clic al dedito hacia arriba. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Si se suscribe y le quitan su suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Oye, mi querido Paco, antes que llegue el maestro Jaime Hernández, qué loco se ponen, ¿no? Dos cosas. Que si quién es una mujer que toma el sol a través de una de las ventanas de Palacio Nacional que ha ocupado a muchos en las redes sociales. Yo no le he querido ni entrar, ¿no? Pero sí pregunto, bueno, ¿y quién es esa mujer? Si es que existe. Luego dicen que es inteligencia artificial, otros que no, que sí es verdad. Bueno, si existe, ¿quién es esa mujer? Y si no existe, pues hay que exhibir a los que usan la inteligencia artificial para confundir. Y otra, mi querido Paco, código magenta. El inicio de las investigaciones de la DEA en torno al presidente Gustavo Petro abre la puerta para una inevitable comparación con lo que podría suceder con el expresidente mexicano López Obrador, quien podría ser sometido pronto a una investigación similar a la del colombiano. Y es obviamente lo que escribe Ramón Alberto Garza, convertido ya en achichincle de Carlos Alarraqui, pero desde Código Magenta continúa con este golpeteo, ¿no, mi querido Paco? Le va a pasar lo mismo a López Obrador que lo que le están aplicando a Petro desde Estados Unidos. Hazme tú el chingado favor. Vicente, mira, primero el de la ventana de Palacio Nacional. Ya claramente ahí se ha hecho cuadro por cuadro y no cuadra, Vicente, no cuadra, pero es justamente de lo que vamos a platicar el sábado. Este periodismo que intenta traicionar a la verdad, este periodismo que es más peligroso que el periodismo en tiempos de guerra en Estados Unidos, a donde hay una censura abierta, Vicente. Están, no sé, yo vi cada barbaridad ahí en las redes con esta foto. Dicen que es la mamá de la presidenta, ¿no? Así que hay Sí, algo muy hazme tú el oscuro. favor, hazme tú el favor. Primero, como que sugirieron que era la presidenta. Bueno, ya no les Ajá. funcionó. Luego, que es una mujer que luce como extranjera. Bueno, ¿quién es la extranjera? Me imagino que tengo entendido que aquí en Palacio también dijeron, a ver, busquen quién es, cabrón. Y bueno, pues no, ya es la mamá de la presidenta. Qué loco se ponen, qué loco se ponen, mi querido Paco. Vicente, sí, pero es eso, mira, solo en esta secuencia de fotos que nos puso Ceci, tú ves las diferencias en esas tomas, ¿no? Son muy grandes, pero mira, el problema es que están, y eso entra otra vez como alito, están tan desesperados que están convencidos que detrás de cada micrófono, o por pararse atrás de un micrófono, la gente les va a hacer caso, Vicente. La verdad es que están tratando de crear hace mucho, no ahora, desde el día que tomó posesión el presidente López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo, están tratando de crear algo atrás del micrófono, una narrativa, una realidad alterna, una, una especie de propaganda noticiosa, que no existe eso, pero existe los presentadores en sus noticieros. Ya tú hablabas de Claudio Ochoa y de Ramón Alberto Garza. Dicen las cosas sin pestañear, Vicente, sin pestañear.
sin pestañear, dicen las cosas como ya dándolos como un hecho, no prueba nada. Hay un periodismo de mentiras y de noticias falsas que están tratando de distribuir relatos completos, incompletos, en cuestión de segundos, que están tratando de, de darnos algo que no existe, pero que han perdido el honor, que han perdido las reglas, que han perdido el respeto y que nos intentan ver como víctimas cautivas, Vicente. Así que esa muy, no muy extraño, los periodistas viejos y que estos creadores de contenido digital mentiroso, tramposo, no entienden que este país se ha politizado, pero ¿qué quieren hacer? Quieren controlar la percepción. Tienen una misión, eso, controlar, ya no la verdad, no las mentiras, quieren controlar la percepción, Vicente, y eso es peligrosísimo. De todo eso vamos a hablar. Y en el caso de Ramón Alberto Garza, Vicente, yo lo sigo hace, bueno, alguna vez coincidimos en el periódico Reforma, él era director, debo decirlo, él era director de Reforma, yo estaba en la agencia de noticias del periódico Reforma. Ya no existe esa agencia, se la vendieron a los españoles por $500 millones, Vicente. Se llamaba Infocel, mi cargo era gerente de información política ahí en Reforma, pero yo trabajaba en la agencia de noticias. Ramón Alberto sale de Reforma en 2000, cuando venden la agencia de noticias por $500 millones. Ramón Alberto Garza pensaba que los dueños de Reforma le iban a dar, aunque sea una pizcachita a Vicente. No le dieron ni las gracias, Vicente. Ni las gracias los Gómez Junco, los Junco de la Vega, ni las gracias los Junco de la Vega, y le dieron una patada en ya sabes a dónde y lo votaron de Reforma. Y a partir de entonces, Ramón Alberto Garza ha vivido una realidad alterna. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo mucho cuando cayó el Mayo Zambada, prácticamente ya daba por acabado al régimen, ya decía, ya se acabó el gobierno de Morena, ya se acabó, ya no hay nada, ahí se van a quedar. Ramón Alberto Garza se volvió un Carlos Alarraqui, Vicente, un Carlos Alarraqui cualquiera, y bueno, tú lo ves ahí, es de sus comentaristas estrellas. Está buscando sus listas por donde las haya, ¿no? La verdad es esa, Vicente. Ramón Alberto Garza, yo en algún momento, pues yo trabajé en Reforma, ¿va? En la misma época de él, en la misma época, y debo decirlo, él era el director de Reforma, yo estaba en el área de la agencia de noticias, y en algún momento pensé que era serio, Vicente, pero supongo, y eso no lo digo ahora, lo he dicho siempre, cuando los Junco de la Vega le dan una patada en las nalgas y lo votan y sin un solo centavo de los $500 millones en los que se vendió la agencia, lo enloqueció. Y a partir de entonces, él, mira, lo recuerdo muy bien, él tomó en sus manos el sitio claro, digital de Televisa y lo echó a perder. Lo quebró prácticamente. De veras, Vicente, él fue su primer director. Luego fue al Universal, también le dieron una patada y lo botaron. Sí, no ha encontrado el lugar, vive amargado por todo eso que le pasó en Reforma, y se dedica a estas cosas, a este tipo de noticias, pero pues está en el mismo rango de Raimundo Riva Palacio, en el rango de Carlos Loret de Mola, en el rango de Sergio Sarmiento, es lo mismo, y está en el rango de ¿quién? De Carlos Alarraqui, de Elena Chávez, de Anabel Hernández, de Azucena Oresti. Sí, es el mismo Vicente. Entonces, pero entre ellos solitos, tú sabes, se dan unas palmadas en la espalda. Sí, claro, tú eres la octava maravilla del mundo, tú eres lo mejor. Y esa es Ramón Alberto Garza, Vicente, una caricatura de una persona que yo conocí. No tratábamos porque no teníamos necesidad de tratar en Reforma, pero es esa persona que es una caricatura. Yo en aquel momento, 97, 98, 99, 2000, yo pensé que era una persona seria, Vicente, y resultó que es eso, es este tipo de comunicadores, el Carlos Alarraqui, Vicente, de la extrema derecha, es un tipo de Monterrey,
Así que en eso terminó en una caricatura. Me pasa lo mismo que me pasaba con Raimundo Riva Palacio y sé que a Jaime lo mismo, en que pensamos en algún momento que Raimundo Riva Palacio era un personaje serio, hasta que vimos que le gustaba la lana, pero en serio. Y es el mismo caso de Ramón Alberto Garza Vicente, de esos periodistas que te dan una imagen y una vez que los corren de su lugar a donde ya no pueden hacer dinero, enloquecen. Para mí ese es el caso Claro. patético de Ramón Alberto Garza Vicente, porque lo sigo desde 96, que lo conozco, ¿va? Así es. Déjame saludar al maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Tengo entendido que ayer hicieron programa especial, qué bueno que estuvieron compartiendo los micrófonos y las cámaras. No apto para cínicos de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. A partir de las 13 horas tiempo de la Ciudad de México, hay que apoyar a Jaime con los likes en sus transmisiones en vivo y en directo, con las suscripciones a su canal, así se llama, no apto para cínicos, y obviamente aportar económicamente a esas trincheras independientes y alternativas como no apto para cínicos. Mi querido Jaime Hernández, a ver, déjame ir poniendo cositas en la mesa para que te Vicente, sirva nada más, del buffet. Dime. Vicente, déjame nada más hacer, es que aquí me dicen, me están haciendo una aclaración, dicen, no es el régimen el de el de Irán, y sí, pero déjenme decirles, sí, el gobierno de Irán es ampliamente descrito como un régimen teocrático, una república islámica, pero sí podemos calificarlo como un régimen, aquí está Jaime, un régimen que se estableció después de la revolución de 1979, que combina elementos republicanos con un control autoritario absoluto del líder supremo Ayatolá, quien supervisa las leyes y la política bajo principios del Islam chií. No sé si Jaime, nada más para que además nos aclare esto, Vicente, disculpa la interrupción. Sí, claro que sí. A ver, mi querido Jaime, aclara porque Good morning, caballeros. antes de meterle de chile, mole y pozole a la mesa. Sí, bueno, existe realmente un debate sobre si acaso Irán tiene un régimen o un gobierno. Y lo cierto es que desde Occidente y sobre todo desde Estados Unidos y desde Israel, les gusta utilizar la palabra régimen. ¿Por qué? Porque régimen es sinónimo de dictadura, de tiranía para mucha gente. En cambio, algunos otros prefieren el término de gobierno. Ahora bien, hay también, estamos, como decía el maestro Paco, bien, estamos en el terreno de la ambigüedad. ¿Por qué? Porque Teherán se rige bajo un gobierno teocrático que no dista mucho, por cierto, del gobierno de Estados Unidos, que aunque no digan, tienen un régimen teocrático. O sea, todos los presidentes de Estados Unidos cuando juran el cargo, lo hacen sobre la Constitución. Y acuérdense que la declaración de Estados Unidos, que no la Constitución, la Declaración de Independencia, dice que es una nación que, en la que todos sus ciudadanos, como dice Dios, son iguales, ¿no? Entonces se rige, tiene mucho de teocracia Estados Unidos. Y en última instancia, yo entiendo muy bien lo que es vivir en un régimen bajo permanente estado de guerra. Irán, ese es el caso de Irán, porque Irán, tengan en cuenta desde que Estados Unidos, la CIA, el MI6 del Servicio de Inteligencia Británico y aliados decapitaron al régimen de Mossadegh en 1953. Desde entonces, el régimen de los ayatolás y desde la revolución, sobre todo, como bien decía el maestro Paco Cruz, de 1979, viven en un estado de régimen, estado de excepción. ¿Por qué? Porque Israel ha conspirado desde entonces para destruir a Irán. No es fácil vivir en un gobierno en el que tiene traiciones por dentro, agentes del Mossad y de la CIA por todos lados, ciudadanos que son empujados a rebelarse contra un régimen teocrático y Claro. sobre todo la estigmatización de los grandes medios de comunicación que insisten en presentar a Irán como un gobierno, como dicen, como el gran Satán, ¿no? Entonces, yo prefiero utilizar en este caso el término gobierno
porque me parece que el régimen sí que contribuye a estigmatizar a un gobierno o un régimen que ha vivido durante muchas décadas bajo la amenaza continua de Estados Unidos y de Israel. Así es Mm. que, dicho esto, yo creo que para abordar y retomar la agenda del día, estaba escuchando al maestro Paco Cruz y efectivamente le agradezco mucho al Paco Cruz que ayer nos ha echado la mano con la transmisión de ayer. La gran noticia de hoy es que Donald Trump ha decidido detener durante 5 días su amenaza de bombardear instalaciones e infraestructura. Dice, estoy complacido en anunciar que, dice, estoy manteniendo conversaciones muy buenas y productivas durante los últimos 2 días en relación con una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio. El presidente Trump, quien afirmó que las conversaciones son constructivas y continuarán durante toda la semana, ordenó posponer todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante 5 días, lo cual condicionó al éxito de las reuniones y discusiones. La agencia de noticias iraní Fars, afiliada, que es una afiliada del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, informó que una fuente familiarizada con los detalles negó las conversaciones, afirmando que actualmente no existe comunicación directa ni con Estados Unidos ni a través de intermediarios. Dice que esta es una estrategia más del presidente Trump para evitar que los precios del petróleo y del gas escalen aún más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay dos interpretaciones aquí. Una, que ante el horror de los bombardeos sobre Tel Aviv y Jerusalén y el norte de Israel, donde sigue avanzando algunas columnas de Hezbollah, de forma increíble, están avanzando las tropas de Hezbollah y están poniendo en una situación de histeria colectiva a todo Israel. Donald Trump ha decidido, pero sobre todo preocupado por los precios del mercado y para dar un paréntesis para ver de qué manera repiensa la estrategia militar que ha cambiado de una hora a otra. Acuérdense que el pasado sábado amenazaba con bombardear todas las infraestructuras eléctricas, las plantas desalinizadoras, que es, como el maestro Paco Cruz señalaba, son vitales para la supervivencia de todo el Golfo Pérsico y del mismo Irán. Entonces todo el mundo dice, bueno, ya Donald Trump ha vuelto a las andadas, se ha confirmado que es un taco, como le dicen, que quiere decir, taco es una palabra que significa Trump always chickens out, Trump always chickens out, que quiere decir en español, Trump siempre se acobarda. Eso es lo que significa taco o el acrónimo de Trump always chickens out, Trump siempre se acobarda. Pero muchos creen que evidentemente la verdadera razón detrás de todo esto es que ni el Pentágono ni el gobierno de Israel esperaban el uso de unos misiles tan sofisticados, la tecnología iraní. Ayer el maestro Paco y yo desmenuzábamos esta, este prodigio de tecnología que tienen los iraníes, que ha sorprendido a todo el mundo. Nunca habíamos visto en el terreno de la confrontación militar entre una superpotencia y una nación considerada subdesarrollada este grado de confrontación tan asimétrico, donde Irán, que está haciendo uso de la inteligencia, de la estrategia, del cálculo, pero sobre todo de la tecnología para hackear sistemas, para detectar cuál es el talón de Aquiles, por ejemplo, de los F-35 y de los F-16, dos aviones de combate de Estados Unidos que consideraban que eran Ujú. indetectables, que eran invisibles, ha descubierto la forma de cómo detectarlo, no solamente eso, sino derribarlos y también muchos de los drones altamente sofisticados que tiene Estados Unidos también los está bajando. Entonces, yo creo que después de hacer esta demostración de fuerza Irán contra la mayor superpotencia del mundo, Trump ha decidido echarse para atrás y decir, bueno, hay negociaciones en curso, pero evidentemente fíjense nada más lo miserable y abyecto que es Donald Trump. Lo que le preocupa a él no es la vida
que está sacrificando hacia ambos lados de este conflicto. No, le preocupa el precio de la gasolina y el gas. ¿Por qué? Porque de ese precio depende las elecciones de medio término en noviembre O- próximo. Oye, ya que vas a hablar de elecciones, Jaime, es un muy mal momento para Donald Trump porque a nivel internacional está frente a esta situación allá en el estrecho de Hormuz. Teherán se le pone el brinco y dice, pues no, el estrecho de Hormuz no está cerrado, solamente está cerrado para Estados Unidos e Israel, que es otra cosa. Y bueno, Donald Trump habla de este alto al fuego, esta tregua de 5 días. Pero en Estados Unidos las cosas están complicadísimas en los aeropuertos. La gente está encabronadísima porque hay filas interminables, si me apuras tantito, hasta de kilómetros. Hay algunos aeropuertos en que las filas ya llegan hasta los estacionamientos y todo, porque hay que recordar que no hay fondos. En esta presión de los demócratas en el Congreso, no hay fondos para pagarle a los elementos de seguridad del famoso TSA, que creo que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, y hay muchas ausencias de estos trabajadores. Ya dejaron de chambear porque tienen por ahí de un mes que no han recibido pago, y a eso se va, todo parece agravar la situación con la llegada de los elementos de ICE a partir de hoy. Así lo anunciaron las autoridades, Tom Homan, el propio presidente Donald Trump. Y no sé si Ceci tenga imágenes, nada más para que vean cómo se le está complicando la cosa a Trump a nivel nacional, en casa, y a nivel internacional con lo que nos está explicando Jaime. Es un muy mal momento, tal vez el punto más bajo, esa es mi opinión, de Trump. Vean nada más luego hay pendejos, perdón por la expresión, que aquí en México dicen, ay, qué cochinada de líneas y de cola en los aeropuertos, que sí, bueno, en el AIFA no, pero en el aeropuerto Benito Juárez, que qué bárbaro, que así vamos a ser organizadores del mundial. Y bueno, explíquenme por favor, entonces, ¿cómo va a ser organizador del mundial de Estados Unidos con una situación como esta en aeropuertos o con elementos de ICE, con elementos de inmigración en los aeropuertos más importantes del país? Ahí están las imágenes, no me las estoy inventando yo, es alucinante, y veo por todos lados una queja generalizada por esto que está pasando, y obviamente le está pegando, le está golpeando a Donald Trump en el corazón, ¿no? Porque lo mismo se quejan demócratas que republicanos, que MAGA, que todos, y creo que hay otras imágenes, mi querida Ceci, de otros lugares, de otros aeropuertos. Miren, hasta en el estacionamiento hay filas, hasta allá llega, hasta el estacionamiento filas. Así que, si me permiten, espero no ser irresponsable con lo que voy a decir, si pueden evitar su viaje en este momento a Estados Unidos, o de Estados Unidos hacia México, por ejemplo, o de México hacia Estados Unidos, si no tienen urgencia, mejor evítense los dolores de cabeza, porque esto está que arde en los aeropuertos. Y me preocupa esto de ICE, mi querido Jaime, porque en riesgo siempre está nuestra raza más vulnerable. Seguimos contigo, Jaime, ¿cómo lo ves? Esto demuestra, como bien decías, que los frentes de batalla abiertos por el propio Trump dentro y fuera de Estados Unidos se le están recrudeciendo, agudizando, y porque hay que tener en cuenta que Donald Trump está improvisando sobre la marcha. Está rodeado por un grupo de incompetentes que no ven venir las cosas, ¿no? Y esto, fíjate nada más, esto está ocurriendo por una sencilla razón. Tras los atentados de el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos creó la famosa Acta Patriota, reforzó los sistemas de seguridad en la frontera con México, en sus aeropuertos, y Estados Unidos es hoy la única nación del mundo que tiene el más elevado grado de redundancia en el terreno de la seguridad. Los expertos en seguridad llaman redundancia a esto, lo que es redundante. Pasas no por uno, pasas por 5, 6, a veces hasta 10 controles o 10 filtros. Eso es la redundancia. Entonces, Estados Unidos tiene en estos momentos el más elevado grado de redundancia y por eso mismo han quedado atrapados en su propia trampa.
por crear este sistema de redundante que está retrasando todo. ¿Por qué? Porque tuvo que crear un cuerpo especializado, una agencia especializada, la TSA, es la Agencia para la Seguridad en el Transporte, cuyo personal se encargan de supervisar y vigilar que los pasajeros no viajen con, ¿cómo se llama? Con herramientas punzocortantes, Armas. armas, etcétera, etcétera. Pero son gente que han sido entrenadas para eso. Ahora, si tú introduces a gente de ICE que lo está utilizando para todo, utiliza ICE para todo, para resolver. Acuérdense que además ICE la nutrió con agentes de ATF, con agentes del FBI, con agentes de distintas agencias, porque no contaban con los suficientes elementos y ICE, que no ha tenido el suficiente entrenamiento y que ha causado las desgracias, ahora entran en un terreno que desconocen sin el debido entrenamiento. Yo me espero lo peor, francamente. Y todo esto porque los demócratas efectivamente le han declarado la guerra a Trump y han dicho, no vamos a financiar el Departamento de Seguridad Interna mientras usted no se comprometa a que haya mayores estándares de seguridad, porque la comunidad inmigrante, no solo, sino además ciudadanos estadounidenses se han visto afectados. Yo soy de la misma idea que tú. A nuestros paisanos, tengan en cuenta esto, estos agentes de ICE han sido entrenados para una cosa completamente distinta, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a causar serios problemas y no va a resolver el problema de fondo, que es los estándares de seguridad, de respeto a los derechos humanos, de garantías a los derechos constitucionales de los ciudadanos de todo el mundo y de Estados Unidos. Y solamente va a agravar el problema en los aeropuertos de Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta una cosa. Acuérdense que estamos ya en la época de Spring Break, los famosos viajes que hacen muchos jóvenes de estudiantes de Estados Unidos para venirse sobre todo a las costas de México al despelote. Lo que no pueden hacer en Estados Unidos, vienen al Spring Break. Sí, acuérdense que hay incluso senadores como Ted Cruz a quienes han acusado de venirse al Spring Break, ¿no? Entonces va a ser eso un despelote. Y yo sospecho, a ver, tú le vas a explicar a un joven adolescente que acaba sus cursos, oye, hijo mío, no puedes ir a México porque están los agentes, ay, no, mamá, papá, yo quiero ir, mira, mi viaje es Spring Break. Eso va a ser un desastre. Un despelote, diría Jaime Hernández. Y fíjate que estoy viendo imágenes mientras dabas tu opinión, tu comentario, del Aeropuerto Internacional de Atlanta, en donde ya hay elementos de ICE. Dice el alcalde André Dickens que están llamados a hacerse cargo de control de masas y del manejo de filas. Díganme ustedes si podemos tener confianza en agentes de ICE cuando hemos visto cómo han intentado hacer las cosas y han baleado, han matado a ciudadanos estadounidenses. Dejen ustedes a inmigrantes, a ciudadanos estadounidenses. Bueno, dice el alcalde de Atlanta, André Dickens, que están para el control de masas y el manejo de la línea, como lo hacen los trabajadores que ya no están chambeando. Dice que no están supuestos a conducir ningún, nada que sea como vigilancia migratoria, que no hay elementos para que se dediquen a cuestiones migratorias en los aeropuertos. ¿Les creemos? Esa es la pregunta del millón. Y bueno, sobre esto, hay que decir que también está explotándole a Trump esta crisis a días de que arranque el Mundial de Fútbol y que se esperan millones de visitantes a Estados Unidos. Por otro lado, déjenme poner sobre la mesa, por cierto, ya llegó el maestro Norman Pearl, también lo saludamos con mucho gusto, querido Norman. Buenos días, feliz inicio de semana. Déjenme decir, estaba viendo esta nota, confírmenme si es nueva, una estatua de Cristóbal Colón instalada en los terrenos de la Casa Blanca. Oye, qué pinche provocación, qué ganas de provocar, de conflictuarse con la comunidad, sobre todo latinoamericana. Una estatua de Cristóbal Colón ha sido colocada en terrenos de la Casa Blanca. Y por otro lado,
estaba viendo las declaraciones de Colosito, del hijo de Colosio, que fuera alcalde de Monterrey, hoy senador de Movimiento Ciudadano, que quiere ser gobernador de mi Sonora. Fíjese nada más, la gente en Sonora, estoy leyendo a gente de Sonora y dice, ¿quién se cree este pendejete? Escuche nada más. Qué bonito sería poder reivindicar el sueño de mi padre y hacerle justicia a mi estado natal. No mames, ya se está poniendo a ese nivel. Güey, te falta mucho camino por caminar, mucho camino por recorrer. Pero no solo esa declaración cayó mal allá en Sonora, sino que esta declaración nos debe de ocupar, querido Paco, querido Jaime, querido Norman. Le pide a la presidenta un indulto para Mario Aburto Martínez, el presunto asesino de su padre. A ver si usted tiene el audio. Estos días se cumple un año más del asesinato de su padre, un caso que fue manoseado, diría yo, por la Fiscalía General de la República en el último sexenio. Ya no tenemos ese fiscal. En este sexenio todavía. ¿En este también? Bueno, pues... Me acaban de notificar todavía de temas del caso Colosio hace 3 semanas ahí en el Senado. Sí. ¿Para usted sí se hizo justicia? ¿O hay alguna injusticia como se ha reclamado? El Estado mexicano nunca llevó justicia por el caso Colosio. Pero a mí se me hizo justicia desde el día que nacieron mis hijos, hermano. O sea, yo no busco ni revanchas políticas, yo no busco que caigan y que rueden cabezas. Yo lo único que he pedido una y otra vez a cada presidente y ahora presidenta que hemos tenido es que ya dejen de manosear más el caso, dejen de lucrar políticamente con él. Esta última estirón de liga que están haciendo nada más para ver si vinculan también a García Luna en el caso, eso ya es hasta perverso, grosero, es una falta de respeto, ya ni siquiera para la familia, para el resto del país que nos quieran, perdón, ver la cara de idiotas. Como bien dices, es un expediente que está más manoseado que un barandal del metro. Han cambiado fiscales, han desechado teorías y luego porque la teoría de ahorita del segundo tirador y de este mismo segundo tirador es algo que se desechó hace 30 años, sí, que ya habían aprendido ese cabrón hace 30 años y ahorita lo... Entonces tú, bueno, ¿y como para qué? Yo más bien le pediría a la presidenta que utilice su poder presidencial, que le dé un indulto a Mario Aburto, que lo mande a vivir el extranjero, que ya Dios bendiga a toda su familia, que le dé un carpetazo a este asunto y que deje que México empiece un proceso de sanación y que voltemos a ver hacia el futuro y que en lugar de políticamente andar jugando una retórica, queriendo hacer justicia de un caso que ocurrió hace más de 30 años, que hagan justicia ahorita de las cosas que están Fíjense ocurriendo nada ahorita. más, así lo entiendo yo. Colosito con una soberbia dice que lo indulten y que lo manden al extranjero. ¿Y qué tal si Mario Aburto no se quiere ir al extranjero? ¿Quién chingados eres tú para decir a dónde se tiene que ir a vivir? ¿Quién? Bueno, pero dice, en un aniversario más, por cierto, hoy estamos a 23, ¿no? Estamos a 23, corríjanme si estoy equivocado. Hoy se cumple otro año del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y su hijo. Ya olvidemos eso, démosle carpetazo. Ya, no hagamos justicia. México, ya, a otra cosa. Ahí te la dejo de tarea, mi querido Norman Pearl. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, queridísimos maestros Jaime, Paco. Yo creo, y Vicente, perdón. Yo creo que Colosio, el pequeño Colosio, entiende poco lo que sucedió en aquella noche, en aquella tarde, en aquel día aciago en Tijuana, en donde pierde la vida su padre. Y también creo que conoce muy poco de su padre, ¿no? Por un lado, explota el apellido y por otro lado, quiere mostrarse magnánimo ante un asesinato de Estado, ¿no? Me parece que él quiere olvidar que la política le ha llegado a través de la muerte de su padre y por otro lado, los beneficios en política y por otro lado, tiende a establecer puentes con el viejo régimen
que lo asesinara. Así que bueno, es difícil entender por qué, cuál es la estrategia de el pequeño Colosio con respecto a la defensa que inclusive ya hace de Aburto, una defensa bastante disfrazada, ¿no? Bastante parcial. Ahora, a mí lo que me llama la atención realmente de todo esto es cuando él deslinda al segundo tirador. Y estos son de las cosas que nosotros por lo menos tendríamos que considerar como un acto de evasión por parte del pequeño Colosio, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué sucede con respecto a sus aspiraciones en Sonora. Él realmente ha vivido en Nuevo León toda su vida. Una prueba de ello es que ya fue presidente municipal de esa ciudad. Y el hecho de que tenga esta alternativa por haber nacido en Sonora, es que no lo sé si nació en Sonora o no, pero bueno, decía Porfirio Muñoz Ledo que había algún pequeño lazo de sangre con Guanajuato cuando él buscó y encontró la candidatura en Guanajuato a través de mecanismos jurídicos bastante raros, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar? Fíjese que yo estoy pensando, toda la semana hemos estado viendo lo que ha hecho Trump con respecto a la guerra contra Irán. Yo creo que es una guerra que ha perdido, una guerra de la cual no puede salir o no sabe cómo salir de ella. Lo dicen demócratas, lo dicen republicanos, senadores inclusive. Ha perdido el control de la guerra y está entrando en pánico, dijo Chris Murphy, senador demócrata. Él hace una llamada, fíjense nada más, hace una llamada a los países aliados de la OTAN buscando su apoyo para poder enviar buques de guerra al estrecho de Hormuz. Y sin embargo, sus aliados lo rechazan porque dicen esto no es mi guerra, lo han dicho en varias ocasiones. El sábado, y es importante decir el día, el sábado dio un ultimátum de 48 horas para que abran el estrecho de Hormuz. Y en caso de no hacerlo, bueno, pues él simplemente volaría la infraestructura eléctrica de Irán, afectando obviamente a la población civil. No le importa mucho, es un juego lo que está haciendo, está entrando en un conflicto personal de capricho, y a Irán le contesta que si es así, pues entonces, y eso tampoco lo entiendo, tengo que ser honesto, Irán dice que por su parte ellos atacarían las plantas desalinizadoras de algunos países de Oriente Medio, entre ellos Qatar. No hay que olvidar que casi todos los países de Oriente Medio tienen que, se allegan de agua potable a través de la desalinización. Estamos hablando de porcentajes altísimos, ¿no? Porque no tienen ríos, no tienen fuentes de agua importantes que les permitan salir adelante. Eso también podría ser bastante grave en esta guerra. Pero fíjense, y es lo último que quiero comentar sobre el tema de la guerra en contra de Irán por parte de Israel y Estados Unidos, que Bessent, el secretario del Tesoro, dice que tienen dinero de sobra para la guerra y que no subirán impuestos para financiar los fondos de 200 mil millones de dólares. No hay que olvidar, y él lo dice, que el presupuesto de $1 billón es suficiente para la guerra. Acuérdense, cuando se acordó el presupuesto, se castigaron programas sociales como Medicaid, Medicare y aquellos vales para alimentos, entre otros recortes. Me parece que es algo muy triste lo que está pasando en Estados Unidos. Este recorte que se da al Departamento de Seguridad Interna es básicamente por el capricho de los republicanos por pasar adelante este presupuesto que fue de alguna forma cortado por los demócratas para evitar que sigan los daños, sigan la agresión que el pueblo estadounidense está teniendo por parte del ICE. Así que bueno, ya cayeron cabezas, nos acordamos todavía de aquella actriz, ¿no? Noem,
que sale del escenario y que por otro lado no tiene mayor posibilidades de salir adelante este presupuesto. Así que bueno, esa es una lucha intestina en donde he querido decir todo esto porque Trump sigue perdiendo en todos los frentes y bueno, pues tendrá que entender que no va a ser una sorpresa que pierda en noviembre esa elección de carácter legislativo que eventualmente lo podría llevar a la cárcel, mis queridos amigos. Por cierto, hablando de Trump, qué falta de, ¿cómo decirlo? Escribió sobre la muerte de Robert Mueller, el exdirector del FBI. Qué bueno que se murió. Qué poca madre, dices tú. Estoy contento de que se haya muerto. Ya no puede lastimar a gente inocente. Y luego sale Bessent, precisamente uno de los miembros de su gabinete, a decir, es que no sabemos lo mucho que se lastimó a la familia de Donald Trump. Pues como diciendo, tiene toda la razón Donald Trump para ser un mezquino, un hijo de su mal dormir. Ya se murió Robert Mueller. Y aún así, un presidente dice, qué bueno, good, I'm glad he's dead. Puta madre. Pero bueno, para hablar de ese y otros temas, vamos en la segunda ronda. Mi querido Paco, te escuchamos, por favor. A ver si Paco... Discúlpenme. A Paco. Ahí está. Sí, discúlpenme. Eso que hizo Donald Trump no debía extrañarnos. Él ha declarado, recuerdan, hace unas semanas en una entrevista, dijo que su propio poder como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está limitado únicamente por su propia moralidad y su mente. Omitió el derecho internacional, omitió los controles externos, ha desafiado normas establecidas en Estados Unidos. Así que Donald Trump carece de principios elementales y tradicionales como los conocemos. ¿Con quién fue la entrevista? Con el New York Times, ¿no? Le dijo que su propia moral es la única barrera para sus acciones independientemente del derecho internacional. Así que, cuando él dice, qué bueno que se murió, dice, ya no le hará más daño a gente buena, está refiriéndose a él mismo, claramente, pero es un tipo que vive con rencor, que vive acosado por él mismo, que no tiene valores éticos, no tiene valores morales, pues no tiene nada, hay que ver lo que ha hecho con el mundo, no solo con Estados Unidos, que a ellos debía importarles, lo que ha hecho con el mundo. Es un tipo lleno de rencores, así que ha ordenado ataques a todo mundo y hay que ver, mientras su familia se enriquece grotescamente. Así que Donald Trump es el único juez moral de Donald Trump. Puede ser un punto de controversia, una percepción generalizada de que Donald Trump es un lunático, pero no lo decimos nosotros. Él lo dijo, no tiene valores morales, no tiene principios ideológicos más que los propios. Así que, ¿qué le podemos pedir o qué nos debe extrañar de Donald Trump? Que ya está enloqueciendo. Bueno, pues es que siempre, desde el primer mandato, de sus primeros 4 años en la Casa Blanca, así lo vimos. No lo entendimos completamente, pero ahora lo entendemos. Así que debemos tomarlo como es Donald Trump, como su personalidad, su forma de ser. No es el primer presidente de Estados Unidos que actúa así, pero es el primero con la externa. Es el primero con la externa que lo dice, así que lo mismo mañana lo vamos a ver castigando, infligiendo dolor a los estadounidenses, como infligiendo dolor a los cubanos, a los iraníes, a quien se le pegue la gana. A quien se le pegue la gana según sus acuerdos, y no va a tener un solo remordimiento, no va a tener nada Vicente, Jaime y Norman. Así que para mí, cuando leí la declaración,
dije, pues ese es Donald Trump. No podemos esperar menos de eso de Donald Trump, Vicente, Norman y Jaime. Mi querido Jaime, vamos a la segunda vuelta antes de que llegue la mañanera del pueblo en aproximadamente 15 minutos y déjame pedir nuevamente que la gente que nos está viendo y nos está escuchando nos apoye con los likes. Denle clic al dedito hacia arriba, tenemos 15 minutos antes de la mañanera, así que les encargo que le den like, que se suscriban y que activen la campanita para evitar que nos escondan en YouTube. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir. Y la campanita es para que no nos esconda YouTube. Muchas gracias por esto que no cuesta, pero que sí cuenta. Mi querido Jaime. Sí, yo creo que en el curso de los últimos, bueno, desde siempre, Donald Trump ha dado a conocer este talante vengativo, de odio, que corresponde por otro lado a una persona como Donald Trump, con una personalidad tan narcisista. Por ejemplo, un ejemplo de cómo Donald Trump se ve a sí mismo, el hecho de que haya colocado, por cierto, la estatua de Cristóbal Colón, que fueron arrasadas durante las pasadas manifestaciones contra toda forma de colonización, demuestra hasta qué punto Donald Trump se ve a sí mismo como un conquistador, como un colonizador. Esta imagen que aparece de forma sorpresiva de domingo a lunes en la parte frontal, este edificio que ven al fondo es el edificio Eisenhower, que es desde donde despacha la vicepresidencia de Estados Unidos. Están dentro de los terrenos de la Casa Blanca. Pero esto demuestra hasta qué punto Donald Trump ha elegido a Cristóbal Colón como estandarte de su administración, que se ve a sí misma como un colonizador, reclamando los territorios, por ejemplo, de América Latina, manejándose como un conquistador, un dictador en Venezuela, secuestrando a su presidente, amenazando con hacer lo que se le pegue la gana en Cuba, amenazando con bombardear a México. En fin, es la imagen, esa es la verdadera imagen de Donald Trump, de la cual ya nos consta. Hay que saber interpretar a Donald Trump a través de este tipo de actos, porque a pesar de que sea muy amable, condescendiente, incluso a veces con la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum sabe quién es en realidad Donald Trump. Es un tipo que realmente lo que busca es terminar su mandato y pasar a la historia como un presidente que reconquistó el hemisferio occidental, que arrasó con Irán. Ese es el verdadero estilo, espíritu que gobierna a Donald Trump. Por otro lado, el caso de Robert Mueller es otro de los aspectos de la locura de Donald Trump. Ustedes saben que Robert Mueller ha sido quizá el responsable de FBI más respetado en la historia de Estados Unidos y ha sido después de, ¿cómo se llamaba? Ustedes que tienen memoria, el que fundó el FBI, el maestro Paco tiene muy buena memoria, que tenía no muy buena fama. Hoy el fundador del FBI, bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, no había permanecido, ningún otro director del FBI ha permanecido tanto en el cargo como Robert Mueller. Bueno, acuérdense que Robert Mueller encabezó la investigación sobre la presunta participación de Rusia. Edgar J. Hoover. Edgar Hoover. Gracias, maestro Paco, gracias. Ya lo sabía que usted no me iba a fallar. Nadie había ocupado tanto la dirección del FBI como Robert Mueller después de Edgar Hoover. El caso es que Robert Mueller, un hombre que, acuérdense, fue designado bajo la presidencia de George W. Bush y luego fue ratificado en el cargo por Barack Obama. Es decir, tanto republicanos como demócratas confiaban en la honestidad, en la imparcialidad de Robert Mueller. Y cuando le entregan a Robert Mueller la investigación sobre la presunta intervención de Rusia en la elección que llevó a Trump a la presidencia derrotando a Hillary Clinton, en aquel entonces hay que acordarse que estaba como fiscal general del Estado un personaje muy tenebroso que se llama William Barr.
este regordete, hombre, personaje. Bueno, William Barr, como fiscal, se encargó de dinamitar, boicotear esta investigación que encabezó Robert Mueller, porque cuando presenta los resultados de su investigación, Robert Mueller, que todo el mundo esperaba la confirmación, iba a ser una bomba, de repente esa investigación, los resultados de investigación se diluyeron y no quedó en nada. Pero a pesar de ello, Donald Trump le guardó un rencor brutal, así como contra James Comey, otro director del FBI. Toda la gente, por ejemplo, ustedes saben que Kash Patel, el actual director del FBI, despidió a todos y cada uno de los agentes del FBI que participaron en la investigación contra Donald Trump en los papeles, en los archivos de Epstein. Se da la circunstancia que esa gente a la que despidió Kash Patel eran los más reconocidos expertos sobre Irán. Y ahora todo el mundo le dice, ¿cómo corriste a los expertos en Irán cuando la información que ellos manejaban podía resultarnos fundamental en medio de esta guerra? Aquí se dan cuenta cómo Donald Trump, con ánimos de vendetta, de odios cainitas contra todos los que ve a sus enemigos, incluido el Partido Demócrata. Acuérdense que la semana pasada declaró que el Partido Demócrata era enemigo de la nación. Bueno, está loco, loco Donald Trump. Y un último punto en relación con el junior de Colosio. Miren, yo creo que a cada paso que da Colosio Junior deshonra la memoria de su padre y de su madre. No estoy sugiriendo con esto que Luis Donaldo Colosio haya sido un héroe, tal como lo presentó el PRI después, porque Luis Donaldo Colosio lo han presentado como mártir, como héroe, y nunca fue nada de eso, porque nunca fue un político que realmente tuviera el suficientemente impacto intelectual, que realmente tuviera no solamente las agallas que quizás los tuvo, no, inteligencia política para saber conocer los tiempos y saber que iba a caer víctima de una celada, como de hecho cayó en esta celada que le pusieron, yo estoy convencido, la familia de los Salinas. Y este muchacho, que realmente es un incompetente, es un tarado, yo creo que está condenada a sus aspiraciones políticas al fracaso. ¿Por qué? Porque la gente lo huele, la gente huele la pendejez, la gente huele la traición, la gente huele la deshonra continua de este hombre hacia la memoria de sus padres. Una disculpa, yo, Jaime, también estoy convencido, Colosio, antes de que lo asesinaran, era un priista cualquiera. Sirvió para justificar el fraude del 88. Él fue parte del mecanismo para justificar ese fraude. Sirvió y ocultó y cayó la represión que perpetró Carlos Salinas de Gortari contra los perredistas. Más de 600 perredistas asesinados en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y no dijo nada. Así que era un priista más, y cuando lo matan lo hacen un mártir de la democracia en este país. Es que estuvo lejos de serlo. Pero bueno, independientemente de todo eso, para que tenga buen tiempo Norman, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Norman, está Colosio, la moral de Donald Trump, el mundial que se acerca y hay condiciones o no hay condiciones. Tú dinos con qué cierras y tenemos buen tiempo, por lo menos, Norman. Claro que sí. Bueno, pues hay diferentes temas que nos dio el fin de semana. Entre otros, por ejemplo, vemos que el PAN busca acercarse a las tácticas de Morena, a las tácticas obviamente exitosas de Morena, y ahora dice que va a abrir las candidaturas a la ciudadanía. Vamos a ver si no aparecen nuevamente los de siempre. Y bueno, en este caso, estoy hablando concretamente de la sobrina de Felipe Calderón, estamos hablando también de la misma Kenia López Rabadán, en fin, toda aquella gente que ha sido durante muchos años plurinominales del PAN y han mostrado ciertamente que no son capaces de exponerse al voto. Sin embargo, es el método de encuestas probablemente lo que llama la atención, ¿no? Ahora ellos dicen que todos los candidatos pasarán por el método de encuestas como Morena,
y que van a ir dejando poco a poco el dedazo. Fíjense que regresando a Estados Unidos, y esto me llama mucho la atención, pide a sus ciudadanos mucho cuidado, extremar precauciones en el mundo, en todo el mundo. Se sienten odiados. Bueno, y hay razones para que así sea. Fíjense que todavía dice Estados Unidos que deben de cuidarse específicamente de aquellos simpatizantes de Irán y por supuesto también de todos los países que han masacrado, ¿no? Me llama también especialmente la atención otro comentario de fin de semana, que en este caso lo hace el secretario de Defensa o secretario de Guerra de los Estados Unidos. Es una de las cosas más burdas que he escuchado en términos políticos, ¿no? Sobre todo porque no sabe cómo está la composición religiosa del mundo. Él dice, ya sea sunita o chiita, nuestro enemigo es el Islam. Lo que no sabe este individuo es que en Estados Unidos, por ejemplo, se tiene una población entre 3.5 y 4 millones de musulmanes. Así que yo creo que no ha tomado en cuenta que este pequeño porcentaje de la población que asciende al 1.34% de todos los estadounidenses representan un enemigo que se está echando, como dirían por ahí, se está echando ese trompo a la uña, ¿no? Pero ahí les va algo más interesante, y aquí sí hablamos del resto del mundo. A principios de 2026, se estima que la población musulmana mundial ha superado la cifra de 2.000 millones de personas. Es decir, estamos hablando de alguna manera del 25% de la población total. El crecimiento del Islam es muy rápido y además las tendencias establecen que para 2050 se tendrán algo así como 2.760 millones de enemigos gratuitos de los Estados Unidos. Por último, quiero comentar que en Francia se tuvo la votación de municipios y aquí hay claros oscuros. Por ejemplo, los socialistas ganan París, mantienen París y Marsella, que son las ciudades más grandes de Francia. Y la extrema derecha avanza, pero mucho menos de lo esperado, porque solamente ganaron, si hablamos de municipios grandes, de Niza. En este caso, yo creo que sigue todavía la incógnita de quiénes habrán de suceder a Macron, que ya no puede ser reelegido. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Norman F. Pearl, me encuentran en X, antes Twitter, y también me pueden localizar fácilmente en dos cuentas que tengo con el mismo nombre, Norman F. Pearl en Facebook. Muchas gracias. Norman, gracias. No vemos todavía a Vicente, seguramente ya está ahí adentro, pero Jaime, Donald Trump habla de una tregua de 5 días mientras están en camino las tropas de Estados Unidos para una invasión terrestre en Irán. ¿Invasión o no invasión? ¿Hasta qué punto 4,000, 5,000, 10,000 elementos, 10,000 militares élite de Estados Unidos pueden hacer la diferencia en un territorio desconocido, por más apoyo que tengan de helicópteros Apache, por más apoyo que tengan de nuevas aeronaves? ¿Cuál es la dificultad en Irán? Fíjate que es muy interesante lo que está ocurriendo tras bambalinas, porque efectivamente Donald Trump va a aprovechar estos 5 días, sobre todo, no solamente para recomponer su estrategia militar, sino también para tratar de presionar a sus aliados de la OTAN para que intervengan. Eso todo el mundo lo sabe. O sea, es evidente que Trump sigue presionando al Reino Unido, bueno, a Japón desde otro frente, pero sobre todo a la gente de la OTAN, ¿no? Vamos a ver si lo consigue. Yo, francamente, lo dudo muchísimo porque el Reino Unido, pues es quizá el único que podría sumarse, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo, hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán está confirmando que el canciller de Irán ha sostenido hoy
hoy lunes, una larga conversación con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Y en esta conversación, según consigna el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el tema a tratar fue que las cosas están saliendo de madre. Francamente, que todo lo que está ocurriendo amenaza no solamente con escalar y trasladarse, en este caso, de lo que es el Golfo Pérsico al Mar Caspio, cosa que no le hace mucha gracia a Rusia, porque como bien tú decías, Paco, ayer, toda la red de suministro de petróleo y energía aborda no solamente, tiene que ver con, y la infraestructura, tiene que ver, uno, con las plantas de refinadora, los gasoductos, los oleoductos que recorren por encima hacia el mar Caspio, sino también las líneas telefónicas que Irán ha amenazado con volar y que desconectarían a gran parte del mundo. Y la infraestructura de las desalinizadoras, la energía eléctrica. Entonces, Rusia e Irán se sentaron, bueno, dialogaron por teléfono. Dijeron, a ver, la situación está a punto de irse más allá de lo que, de que vamos a llegar a un punto de no retorno, sobre todo si Israel se atreve a lanzar una bomba nuclear. Apenas ayer, Rusia le había dicho a Israel, ojo que vamos a lanzar, si ustedes lanzan una bomba atómica, nosotros vamos a responder. Bueno, a donde voy rápido porque me gana el tiempo, es que Lavrov y el ministro de iraní están hablando, y yo estoy casi seguro que Lavrov lo está haciendo esta conversación a instancias de Trump, buscando un canal de diálogo y negociación. Quizá a eso se refiere Donald Trump. No sé si van a llegar a buen puerto estas negociaciones, y de eso vamos a hablar precisamente hoy a las 13 horas, a partir de las 13 horas en Opto para Cínicos. Ya saben, mis redes sociales, @Jaime Journo. Les mando un abrazo a los dos. Jaime, muchas gracias, Norman. Sí, ¿a dónde te localizamos? Y un comentario breve para cerrar, Norman, antes de que nos gane la presidenta Sheinbaum. Bueno, yo diría que Maínez ha tomado una posición bastante madura con respecto a las agresiones de Alito Moreno. Alito Moreno está fuera de sí, está muy enojado porque es Movimiento Ciudadano desde 2024 quien decide no incorporarse a aquella alianza de PRI y PAN y PRD, lo que quedaba en aquel entonces el PRD, y desde ahí, bueno, pues toma una posición bastante agresiva en contra del Movimiento Ciudadano. Cuando habla en términos personales de la actitud que toma Maínez ante el peligro, y todavía le dice, ¿no?, que él sí sería capaz de hacerlo, y que si le faltan, que le presta, y que cosas muy absurdas. Bueno, pues Maínez simplemente dice, su obsesión es patética, y Alito Moreno, que no sé por qué motivos del destino sigue todavía mantenido en la política. Bueno, pues él está pues golpeando a diestra y siniestra a aquellos que alguna vez hubiera querido como participantes dentro de su mismo grupo, ¿no? Parece que nadie lo quiere, parece que todo el mundo intuye que el PRI puede desaparecer poco a poco, y se diluye la posibilidad de cualquier alianza. Cuando menos el PAN le dijo abiertamente que en 2027 no irían por ningún concepto, y que en 2030 quizá existiría esa posibilidad. Así que bueno, Alito Moreno se hunde cada día más, aun cuando le dan respiración, parece que boca a boca por parte de la misma coordinación de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado también. A Norman ya saben que lo encuentran, es muy activo en redes sociales, tiene 2 cuentas Facebook, ¿cierto, Norman? 2, sí, ¿verdad? Sí. Y en X, antes Twitter, Norman sube muy a menudo sus posts, Norman. Así es, efectivamente. Pues bueno, ahí me pueden encontrar, y claro que sí, con muchísimo gusto. Y con el mismo gusto, debo de decir, a mí me llena de alegría estar en Sin Censura con personas, con amigos tan transparentes, tan claros, tan lúcidos como el maestro Jaime Hernández y el maestro Paco Cruz.
es un privilegio para mí estar con ustedes. Norman, Jaime, creo que como viejito debemos ir a tomar nuestro café. Nomás tú y yo, Jaime. Norman es más joven que nosotros, porque se ve tú y yo estamos más cateados por las desveladas. Llegó la presidencia, buenos días. Ya llegó mi novia. ¿Cómo pasaron el fin?